Cierra los ojos e imagina un mundo completamente diferente al que conocemos hoy. Un planeta donde los humanos apenas comenzaban a dejar sus primeras huellas, donde inmensos bosques sin domesticar cubrían territorios que hoy son grandes ciudades, y donde criaturas que apenas podemos concebir vagaban con total libertad por la Tierra. Era un tiempo en el que nuestro planeta se movía al ritmo de sus propias fuerzas naturales, moldeando paisajes con hielo, fuego y viento. Hoy emprenderemos un viaje fascinante hacia el pasado, un salto de 600.000 años atrás, para intentar comprender cómo era la Tierra mucho antes de que la historia, tal como la conocemos, comenzara a escribirse. Empecemos nuestro recorrido conociendo a algunos de los habitantes más extraordinarios de aquella época remota. En las vastas e inhóspitas tierras de Sudamérica, hace miles de años, una criatura singular dominaba las llanuras y sabanas como un verdadero titán entre los herbívoros. Su nombre era Doedicurus clavicaudatus, una reliquia de la era de hielo, una bestia gigante y acorazada que recorría los campos abiertos con la presencia de un tanque viviente. Con un cuerpo protegido por un grueso caparazón óseo y una cola armada como un mazo de guerra medieval, el Doedicurus no solo sobrevivía, sino que imponía respeto a su alrededor. Vivir en la Sudamérica del Pleistoceno, entre aproximadamente 2 millones y 10.000 años atrás, significaba soportar un mundo marcado por cambios climáticos drásticos y depredadores formidables. El Doedicurus, un pariente lejano de los armadillos modernos, formaba parte de la megafauna sudamericana y se adaptó notablemente bien a este ambiente hostil. Con una longitud que podía superar los 4 metros y un peso estimado de más de 1.300 kilos, era verdaderamente una fortaleza andante. Su distribución geográfica abarcaba vastas regiones de lo que hoy es Argentina, Uruguay, el sur de Brasil y partes de Bolivia y Paraguay. Los fósiles encontrados bajo los sedimentos de las pampas y llanuras inundables nos cuentan la historia de un animal que prefería las praderas abiertas y áreas de vegetación baja, donde podía encontrar alimento fácilmente. Como herbívoro dedicado, el Doedicurus se alimentaba de pastos y plantas duras, aprovechando su poderosa mandíbula y dientes adaptados para triturar. Pero lo que realmente convertía al Doedicurus en un espectáculo de la evolución era su cola. Cubierta de osteodermos, placas óseas fusionadas a la piel, terminaba en una gran y pesada maza ósea sorprendentemente similar a un arma medieval. Esta estructura no era solo para mostrar, era un instrumento de defensa letal contra cualquier depredador que se atreviera a acercarse demasiado. Ahora trasladémonos al norte del continente americano. Durante la última edad de hielo, cuando los glaciares tallaban los continentes y vientos helados cortaban las llanuras como cuchillas invisibles, una criatura colosal dominaba la cima de la cadena alimenticia en Norteamérica. Su nombre era Arctodus, el oso de cara corta. Había 2 especies principales dentro del género Arctodus: Arctodus pristinus y Arctodus simus. Este último, el más famoso y temido, vagaba por las vastas praderas, bosques abiertos y regiones montañosas de lo que hoy llamamos Estados Unidos y Canadá, con registros fósiles también encontrados en Alaska y tan al sur como el norte de México. Su existencia se extendió desde aproximadamente 2 millones hasta 11.000 años atrás, abarcando el final del Pleistoceno y desapareciendo al concluir la última edad de hielo. Con más de 1,5 metros de altura en el hombro y capaz de erguirse hasta superar los 3,5 metros, el Arctodus simus es considerado el oso terrestre más grande que haya existido. Las estimaciones sugieren que pesaba entre 900 y 1.500 kilos, y posiblemente más en individuos excepcionales. Su cráneo alargado y hocico acortado le daban a su cabeza una apariencia plana distintiva, lo que le valió el apodo de oso de cara corta. Pero no te dejes engañar por lo extraño de su aspecto. Esto era en realidad una adaptación evolutiva
para lograr la máxima fuerza de mordida. Durante mucho tiempo, se creyó que el Arctodus era un carroñero oportunista, un gigante que usaba su fuerza y velocidad para intimidar a otros depredadores como los lobos gigantes o leones americanos, expulsándolos de sus presas y robando su comida. Sin embargo, evidencias más recientes sugieren que era mucho más que un simple saqueador. Crucemos ahora hacia el otro lado del mundo, hacia Asia. El nombre Megalochelis, que literalmente significa tortuga gigante en griego, no era ninguna exageración. Esta magnífica criatura fue posiblemente la tortuga terrestre más grande que jamás caminó sobre la Tierra. Con una longitud que podía superar los 2,5 metros y un peso estimado entre 900 y 3.600 kilos, la Megalochelis era un verdadero tanque acorazado de la naturaleza. Vivió durante un período que se extiende desde el Mioceno hasta el Pleistoceno, un lapso de tiempo que va desde aproximadamente 11 millones hasta 10.000 años atrás. Este vasto marco temporal estuvo marcado por intensos cambios climáticos, variaciones en los niveles del mar y el ascenso y caída de numerosas especies. Sin embargo, incluso en medio de este entorno siempre cambiante y desafiante, la Megalochelis encontró formas de prosperar. Su rango geográfico era impresionante. Se han encontrado fósiles en lo que hoy es el subcontinente indio, incluyendo India, Pakistán y Myanmar, así como partes del sudeste asiático como Indonesia. Las islas de Java y Timor, por ejemplo, estaban entre los hábitats conocidos de esta especie. Con su caparazón masivo y extremidades robustas, la Megalochelis era una fortaleza andante. Su estructura esquelética indica un animal de movimiento lento, como era de esperar por su tamaño, pero altamente eficiente en terrenos abiertos y firmes. A diferencia de sus parientes acuáticos, la Megalochelis era estrictamente terrestre, alimentándose principalmente de vegetación baja, frutas caídas y follaje abundante. Regresemos a Sudamérica para conocer a otro gigante fascinante. En un mundo antes de la presencia humana, donde pampas, bosques y sabanas se extendían por vastas regiones de Sudamérica, criaturas de tamaño extraordinario vagaban por el paisaje. Entre estas formas de vida ya perdidas, una figura destaca no solo por su tamaño, sino por la extrañeza de su anatomía: Lestodon armatus. Este gigante prehistórico era parte del peculiar y fascinante linaje de los megatéridos, los perezosos terrestres gigantes. Pero el Lestodon armatus, cuyo nombre se traduce aproximadamente como diente ladrante armado, era uno de los más grandes de su orden. Se estima que su cuerpo alcanzaba hasta 4 metros de longitud y pesaba más de 3.000 kilos. Vivió durante la época del Pleistoceno, aproximadamente entre 2,5 millones y 10.000 años atrás, un tiempo en que Sudamérica experimentaba profundos cambios ecológicos con la aparición de nuevos hábitats, la llegada de nuevas especies y eventualmente la presencia del Homo sapiens. Fue en este escenario dinámico donde el Lestodon prosperó. Su dieta era estrictamente herbívora. Con un cráneo robusto, mandíbulas poderosas y dientes adaptados para masticar vegetación fibrosa, se alimentaba de hojas, ramas, frutas y raíces. Su lengua larga y muscular, posiblemente similar a la de los perezosos modernos, probablemente lo ayudaba a alcanzar alimento en áreas de difícil acceso. También era un excavador eficiente, usando sus masivas garras curvas no solo para defensa, sino también para desenterrar raíces y derribar arbustos. Su estructura corporal era única, con extremidades delanteras fuertemente musculadas, una cola gruesa usada como apoyo y una forma peculiar de caminar que a veces podía ser bípeda. Los estudios sugieren que podía erguirse sobre sus patas traseras, balanceándose con su cola para alcanzar vegetación más alta, una estrategia que ampliaba su rango de alimentación. Viajemos ahora a África. Mucho antes de que las sabanas africanas
se convirtieran en el escenario de las manadas modernas de ñus y antílopes. Un animal peculiar dominaba el horizonte ondulante de las antiguas praderas. Su nombre era Megalotragus, y aunque poco conocido fuera de los círculos académicos hoy en día, este gigante extinto fue uno de los representantes más grandes del grupo, que incluye a los ñus actuales. El nombre Megalotragus literalmente significa gran cabra o antílope grande, una designación que no hace completa justicia a su verdadera grandeza. Este género, que prosperó durante el Pleistoceno entre aproximadamente 2,5 millones y 11.000 años atrás, incluía animales que combinaban características de ñus, ganado y antílopes, pero a una escala mayor y con rasgos anatómicos únicos. El Megalotragus a menudo se compara con el ñu moderno, pero era sustancialmente más grande y robusto. Algunos individuos podían alcanzar hasta 1,5 metros de altura en el hombro, con cuerpos densos y cráneos inusualmente gruesos. Su cabeza era proporcionalmente alargada, con cuernos gruesos y curvos que se extendían hacia los lados desde el cráneo, parecidos a los de un búfalo africano. La distribución geográfica del Megalotragus cubría gran parte del África subsahariana, con registros fósiles encontrados especialmente en las regiones orientales y meridionales del continente. Estos ambientes abiertos favorecían a los grandes herbívoros, y el Megalotragus estaba entre los más especializados. Su estructura dental, compuesta de molares anchos con superficies adaptadas para moler plantas abrasivas, indica una dieta basada predominantemente en pastos. Ahora viajemos a la prehistórica Australia. En las tierras olvidadas de la Australia prehistórica, en un continente moldeado por la separación y el aislamiento, vivía un depredador tan único como letal. Su nombre, Thylacoleo carnifex, conocido como el león marsupial. Este animal fue el mamífero carnívoro más grande que jamás caminó por el continente australiano, y durante miles de años reinó supremo como uno de los cazadores más temidos del Pleistoceno. El nombre científico Thylacoleo carnifex literalmente significa león de bolsa ejecutor. Pero no te dejes engañar. A pesar del parecido del nombre, no era ni un león ni siquiera un felino. El Thylacoleo vivió entre aproximadamente 2 millones y 46.000 años atrás, una era cuando la megafauna de Australia florecía. Físicamente, el Thylacoleo era compacto pero fuertemente musculado. Medía aproximadamente 1,5 metros de longitud y pesaba entre 90 y 130 kilos. Su cuerpo era similar al de un felino robusto, con hombros anchos, poderosas patas traseras y una cola gruesa que pudo haber ayudado en el soporte y equilibrio, muy parecido a los canguros modernos. Lo que realmente lo distinguía, sin embargo, era su dentición. Sus incisivos frontales eran grandes, afilados y en forma de cuchilla, utilizados para cortar carne con eficiencia aterradora. En lugar de caninos largos como los felinos, el Thylacoleo dependía de sus incisivos especializados y premolares que funcionaban como guillotinas óseas. Según estudios biomecánicos, su fuerza de mordida era, libra por libra, la más fuerte de cualquier carnívoro mamífero conocido. Sus garras eran igualmente formidables, retráctiles como las de los gatos modernos. Le permitían trepar árboles si era necesario o agarrar firmemente a su presa. Una garra particular, ubicada en el pulgar, parecía una daga curva, probablemente usada para cortar o apuñalar con precisión mortal. Continuemos en Australia para conocer a otro habitante extraordinario. En un tiempo cuando la Australia salvaje pulsaba con vida a escala épica, una figura colosal vagaba por las praderas secas y bosques abiertos. A diferencia de los canguros modernos que saltan grácilmente sobre sus patas traseras, el Procoptodon daba zancadas largas y pesadas, casi como un humano primitivo, caminando erguido a través de un continente moldeado por el calor, la sequía y la diversidad evolutiva. Este género extinto de marsupial habitó Australia durante el Pleistoceno, específicamente entre 2 millones
y alrededor de 40.000 años atrás. Con más de 2,5 metros de altura y un peso entre 200 y 240 kilos, el Procoptodon era una criatura verdaderamente imponente. Su cráneo ancho, mandíbulas fuertes y dientes especializados sugieren una dieta de plantas duras y resistentes adaptadas al clima árido que dominaba vastas partes de Australia durante ese periodo. Era, en esencia, un gigante de las tierras secas. Las especies de Procoptodon, como el Procoptodon golia, el más conocido, eran miembros de la familia Macropodidae, la misma que los canguros de hoy, pero sus proporciones y adaptaciones los diferenciaban enormemente de sus descendientes modernos. Sus patas cortas y poderosas, torso erguido y fuertes extremidades delanteras apuntan a una forma única de locomoción diferente a cualquier canguro vivo. Volvamos una vez más a Sudamérica. Pareciendo un armadillo gigante encerrado en un caparazón de piedra, el Glyptodon no era solo un gigante de la megafauna del Pleistoceno. Era un verdadero sobreviviente de ambientes extremos. Perteneciente al orden Cingulata, el mismo grupo que incluye a los armadillos y perezosos de hoy, este colosal herbívoro podía alcanzar hasta 4 metros de longitud y pesar más de 1.000 kilos. Su armadura, hecha de cientos de placas óseas entrelazadas llamadas osteodermos, servía como un escudo real contra depredadores y clima severo. El Glyptodon clavipes habitaba vastas áreas de Sudamérica, especialmente las llanuras que hoy incluyen el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y principalmente Argentina. Viviendo entre el final del Pleistoceno y el comienzo del Holoceno, alrededor de 2,5 millones a 10.000 años atrás, el Glyptodon fue contemporáneo de muchos otros gigantes: gatos dientes de sable, mastodontes e incluso los primeros humanos de las Américas. Esta coexistencia con nuestros ancestros plantea preguntas fascinantes sobre las interacciones entre especies. La anatomía del Glyptodon es un testimonio del ingenio evolutivo. Su cabeza baja y robusta le permitía pastar eficientemente, mientras que sus dientes aplanados, adaptados para moler fibras vegetales, apuntan a una dieta basada en pastos y vegetación baja. A diferencia de los armadillos de hoy, el Glyptodon no podía enrollarse en una bola. Su cuerpo era tan rígido como una fortaleza andante. Su cola corta, encerrada en anillos óseos, funcionaba como una extensión defensiva capaz de golpear o ahuyentar depredadores. Crucemos el océano hacia Eurasia. Con su grueso pelaje marrón rojizo, este rinoceronte prehistórico estaba perfectamente adaptado a la dureza glacial que moldeó el mundo hace más de 2,5 millones de años. Sus ancestros evolucionaron en climas más templados, pero el coelodonta, en su forma más desarrollada, se convirtió en sinónimo de los paisajes congelados que se extendían desde Escocia hasta Siberia y el norte de China. Era un verdadero símbolo de la megafauna de la estepa de mamuts. El nombre coelodonta proviene del griego. Coelo significa hueco y donta significa diente, una referencia a la estructura de sus conductos nasales y dentición adaptada para soportar condiciones extremas. Y el nombre de la especie Antiquitatis, latín para de la antigüedad, resalta su majestuoso linaje antiguo, una criatura del pasado profundo que caminaba por las tierras heladas en silencio y fuerza. Con un cuerpo robusto que pesaba hasta 3.000 kilos y medía más de 4 metros de longitud, el Coelodonta antiquitatis tenía 2 armas prominentes: sus cuernos. El cuerno delantero, más largo, podía alcanzar más de 90 centímetros de longitud, y se usaba no solo para defensa, sino también para cavar a través de la nieve en busca de vegetación oculta. El cuerno trasero más pequeño ayudaba en la orientación y el equilibrio. Sus extremidades cortas y musculosas, torso compacto y centro de gravedad bajo le daban a este rinoceronte una excelente estabilidad en terreno resbaladizo cubierto de nieve.
A diferencia de sus parientes africanos modernos, el coelodonta era un vagabundo de las estepas frías, no un corredor rápido. Pero donde carecía de velocidad, sobresalía en resistencia y adaptación. Su hábitat se extendía por casi toda el norte de Eurasia, desde los confines septentrionales de Europa hasta la vasta Siberia y partes de Asia Central. Ahora hablemos del bisonte de las estepas. El bisonte de las estepas, conocido científicamente como Bison priscus, apareció por primera vez hace aproximadamente 2 millones de años durante el Pleistoceno temprano. Es el ancestro directo del bisonte americano actual y otras especies antiguas de bisontes, y su historia refleja las grandes migraciones y convulsiones climáticas del planeta. Con su pelaje grueso, hombros altos y cuernos curvados hacia arriba, el bisonte de las estepas estaba construido para sobrevivir en un mundo de extremos. Distribuido en un vasto rango que se extendía desde las estepas de Europa central hasta los confines lejanos de la Siberia oriental, el bisonte de las estepas no permaneció confinado al viejo mundo. Durante una de las muchas glaciaciones que bajaron los niveles del mar, este gigante cruzó el puente terrestre de Bering, que una vez conectaba la actual Rusia con Alaska, y colonizó las llanuras de Norteamérica, convirtiéndose en una de las especies mejor adaptadas a las brutales condiciones de los inviernos glaciales. Viviendo en grandes manadas, estos herbívoros viajaban cientos de kilómetros en busca de alimento, pastando en pastos duros que lograban crecer incluso bajo la nieve. Sus rutas migratorias seguían patrones cíclicos, adaptándose a las estaciones cambiantes y a los movimientos de los depredadores. Lobos gigantes, leones de las cavernas, osos de las cavernas, todos temían o perseguían al bisonte, un símbolo de fuerza y resistencia. Con hasta 2 metros de altura en el hombro y pesando más de 1000 kilos, el bisonte de las estepas no era una presa fácil. Su tamaño masivo y capacidad para estampida en defensa lo convertían en una fortaleza natural contra cazadores solitarios. Sin embargo, incluso estos gigantes eventualmente enfrentaron el surgimiento del depredador más letal de todos: los humanos. Conozcamos ahora a un animal verdaderamente peculiar. Con una nariz bulbosa, protuberante y flexible, que parece sacada directamente de una fábula antigua, la saiga tatarica, o simplemente saiga, es uno de los ungulados más únicos de la Tierra. Una especie que ha sobrevivido extinciones, edades de hielo y civilizaciones, pero que hoy camina precariamente sobre la delgada línea de la existencia. Originaria de las vastas llanuras de Eurasia, la saiga es una reliquia de la edad de hielo. Hace decenas de miles de años, compartía su mundo con mamuts, rinocerontes lanudos y bisontes de las estepas. Con su morfología única, cruzaba paisajes congelados, brincando a través de estepas abiertas donde el viento soplaba sin obstáculos y el cielo parecía extenderse hasta la eternidad. Este antílope de tamaño mediano se encuentra principalmente en Kazajistán, partes del sur de Rusia, Uzbekistán, Mongolia e históricamente Ucrania. La saiga tatarica es un verdadero nómada, guiado por un antiguo instinto migratorio que lo impulsa a viajar miles de kilómetros cada año en busca de pastoreo estacional y refugio del clima extremo. En invierno, enfrenta tormentas de nieve cortantes. En verano, soporta el calor abrasador de las estepas áridas. La característica más llamativa de la saiga es, sin duda, su nariz. Una estructura inusual, bulbosa y flexible, que funciona como un filtro natural contra el polvo y la arena en verano, y como un calentador de aire en invierno. Un verdadero sistema de control climático-biológico. Esta adaptación evolutiva no solo la distingue visualmente de cualquier otro ungulado, sino que también es esencial para la supervivencia en ambientes extremos. Pero no es solo su fisiología lo que impresiona. El comportamiento colectivo de la saiga es igualmente espectacular. Durante la migración, manadas que suman miles se mueven al unísono,
formando olas vivientes que ondulan a través de las estepas como ríos de carne y voluntad. Esta estrategia de fuerza en números funciona bien contra depredadores naturales como lobos y zorros. Pero un depredador ha desequilibrado todo: los humanos. Ahora hablemos de un depredador nocturno, muy diferente de sus parientes modernos que ahora vagan por las sabanas africanas. La Crocutas pelaea era un depredador y carroñero adaptado al frío brutal de la edad de hielo. Viviendo entre el final del Pleistoceno y el comienzo del Holoceno, desde aproximadamente 600.000 hasta 12.000 años atrás, esta hiena habitaba las regiones más frías y escarpadas de Europa y Asia Central. Encontraba refugio y territorio en cavernas profundas, que usaba no solo para descansar, sino también para criar a sus crías y almacenar restos de presas. A pesar del nombre hiena de las cavernas, no era estrictamente una criatura subterránea. Las cavernas eran lugares de refugio y seguridad, pero sus verdaderos terrenos de caza eran las estepas congeladas donde vagaba en busca de alimento. Con una constitución robusta, mandíbulas poderosas y dientes trituradores de huesos, la Crocutas pelaea era una fuerza de la naturaleza construida para sobrevivir en ambientes hostiles y competir con grandes depredadores. Se cree que su apariencia era similar a la hiena manchada moderna, aunque más grande, con un esqueleto más pesado y un pelaje más grueso, perfecto para los climas fríos de la Europa del Pleistoceno. Su dieta era variada. Cazaba cuando podía, pero se especializaba en buscar carroña dejada por otros animales. Los huesos triturados encontrados en antiguas cavernas en Francia, Alemania y Siberia son prueba silenciosa de su capacidad para aprovechar al máximo cada oportunidad de alimentación. Pero la carroña no era su único interés. La Crocutas pelaea vivía en un mundo compartido con gigantes: mamuts, rinocerontes lanudos, bisontes de las estepas, leones de las cavernas y osos de las cavernas. Y por supuesto, humanos arcaicos y neandertales. La evidencia arqueológica muestra que las hienas de las cavernas a menudo competían directamente con los humanos por refugio, alternando frecuentemente la ocupación de cavernas con familias humanas en ciclos de días, semanas o incluso temporadas. Llegamos ahora a uno de los gigantes más emblemáticos. En la vasta extensión indómita de la Eurasia del Pleistoceno, donde llanuras interminables se encontraban con vientos penetrantes a través del horizonte congelado, una criatura monumental reinaba suprema. Mammutus trogonteri, el mamut de las estepas. Este gigante antiguo, raramente mencionado fuera de los círculos científicos, fue un eslabón clave en la fascinante cadena evolutiva de los proboscídeos. Majestuoso, resistente y maestro de la supervivencia, el trogonteri era un coloso moldeado por el hielo y el tiempo. Surgiendo hace aproximadamente 700.000 años, el Mammutus trogonteri fue una de las especies más impresionantes del género Mammutus. Considerado por muchos paleontólogos como el predecesor directo del famoso mamut lanudo, Mammutus primigenius, el trogonteri era ligeramente más grande, con colmillos largos y curvos que se arqueaban hacia el cielo como símbolos de poder y resistencia. En todos los sentidos, era el titán de las llanuras congeladas. Su nombre, derivado del griego, significa algo así como bestia atronadora de las estepas, un título apropiado para una criatura que podía medir más de 4 metros de altura en el hombro y pesar hasta 10.000 kilos. Con un cráneo masivo, defensas poderosas y una larga trompa, el trogonteri encarnaba la fuerza adaptativa. Su grueso pelaje, aunque no tan desarrollado como sus sucesores lanudos, lo ayudaba a soportar el frío. Su robusta estructura ósea y extremidades poderosas sugieren que este mamut era capaz de viajar grandes distancias en busca de alimento y seguridad. Los fósiles encontrados en Europa y Asia continental demuestran su amplia distribución, desde la actual Francia hasta la Siberia oriental, extendiéndose por China y alcanzando las estepas de Ucrania.
Esta diversidad de sitios fósiles refleja la increíble adaptabilidad del mamut a varios biomas, aunque claramente prefería ecosistemas de tundra esteparia, ricos en pastos y arbustos bajos. Sus últimos restos datan de hace aproximadamente 200.000 años. Después de eso, el mundo vio el surgimiento definitivo del mamut lanudo, más pequeño, más peludo y aún más finamente ajustado al frío profundo. Ahora hablemos del clima de aquella época. Hace aproximadamente 600.000 años, el planeta Tierra respiraba de manera diferente. Era un mundo moldeado por ciclos profundos donde el clima no cambiaba con días o estaciones, sino a través de eras. Este era un planeta dominado por ritmos glaciales, un tiempo que los científicos llaman el Pleistoceno Medio, un período clave para la evolución de la vida, los paisajes y eventualmente de la humanidad misma. La Tierra en ese entonces era fría, inestable, constantemente tironeada entre glaciares que avanzaban y los breves respiros de climas más templados. Era un planeta bajo la poderosa influencia de variaciones orbitales descritas por Milutin Milankovitch, ciclos que determinaban cuánta energía solar alcanzaba la superficie de la Tierra, desencadenando el comienzo y el final de las edades glaciales. En ese momento, masivas capas de hielo cubrían gran parte de Norteamérica, el norte de Europa y Asia. Glaciares colosales esculpían montañas y valles, avanzando lentamente sobre la Tierra y moldeando la geografía que conocemos hoy. Los niveles del mar eran dramáticamente más bajos de lo que son ahora, exponiendo puentes terrestres entre continentes, como el puente terrestre de Bering que conectaba Siberia con Alaska. Esta ruta resultaría crucial más tarde para la migración de varias especies, incluidos los humanos. Las regiones tropicales, aunque no cubiertas de hielo, aún sentían los efectos del enfriamiento global. La selva amazónica era menos densa, reemplazada en muchas áreas por sabanas. El desierto del Sahara, por otro lado, presentaba parches de humedales y praderas, revelando un delicado equilibrio climático. Los sistemas de monzones en Asia fluctuaban con los ciclos glaciales, expandiéndose y retrocediendo en respuesta a cambios oceánicos y atmosféricos. Los vientos eran más fuertes, las tormentas más frecuentes y los inviernos más largos en gran parte del hemisferio norte. Era un planeta en transformación, con paisajes inestables y un clima que alternaba entre congelarse y permitir breves periodos interglaciales. Durante estos periodos de calentamiento de corta duración, la vegetación se expandía, los animales migraban y surgían nuevas oportunidades para la vida. Fue en este contexto climático donde evolucionaron los primeros miembros del género Homo. Hace 600.000 años, especies humanas como el Homo heidelbergensis caminaban por Europa, África y partes de Asia. Esta especie, un ancestro común tanto de los neandertales como de los humanos modernos, se adaptó a un mundo despiadado e impredecible. Vivían en grupos nómadas, usando herramientas de piedra rudimentarias mientras se abrían paso a través de bosques, llanuras y las estepas heladas de la prehistoria. Con menos vapor de agua y menos nubes, las noches eran duras, el suelo se congelaba fácilmente y la vegetación se limitaba a formas resistentes y adaptadas. Tundras, taigas y praderas dominaban vastas porciones de los continentes del norte, formando ecosistemas desolados pero resilientes. La actividad volcánica también era intensa durante este tiempo, con erupciones que alteraban temporalmente el clima, oscureciendo los cielos y enfriando regiones aún más. Estos eventos se sumaban al mosaico climático impredecible que moldeó la evolución de especies y ecosistemas. El planeta era un laboratorio en constante cambio, probando los límites de la vida en condiciones extremas. Finalmente, hablemos de nuestros ancestros. En un tiempo mucho antes del surgimiento de ciudades, escritura e imperios, criaturas de un solo género vagaban por un mundo salvaje y siempre cambiante.
Eran humanos, pero no como nosotros. Eran especies distintas del género Homo, moldeadas por milenios de adaptación, lucha y supervivencia. Estos homínidos, ancestros y primos distantes del Homo sapiens, habitaban una amplia gama de ambientes, desde los valles húmedos de África hasta el frío mordaz de Eurasia. En un mundo donde el instinto era ley y la naturaleza no mostraba piedad. Durante millones de años, estas especies coexistieron, compitieron y a veces se cruzaron. Eran cazadores y recolectores, nómadas que seguían los ritmos de la tierra en busca de alimento, refugio y seguridad. Algunos dominaron el fuego, otros fabricaron herramientas con ingenio asombroso. Su inteligencia floreció de maneras únicas dentro de pequeñas sociedades interdependientes. Incluso sin agricultura o lenguaje escrito, estos humanos prehistóricos tenían su propia cultura. Las pinturas rupestres, entierros ceremoniales y ornamentos rudimentarios revelan un mundo simbólico en expansión donde la cognición avanzaba en silencio. El Homo habilis, por ejemplo, a menudo se recuerda como el primero en usar herramientas de piedra con habilidad, mientras que el Homo erectus fue uno de los primeros en salir del continente africano, alcanzando tierras distantes en Asia y Europa. Su comunicación era limitada pero efectiva. Expresiones faciales, gestos y posiblemente sonidos guturales transmitían intenciones y emociones. No sabemos exactamente cuándo surgió el lenguaje, pero la necesidad constante de cooperación probablemente aceleró este proceso. La caza en grupo, compartir alimentos y cuidar a los miembros más débiles requerían un nivel creciente de complejidad social. Los desafíos eran abundantes. Cambios climáticos abruptos y devastadores podían remodelar ecosistemas enteros en unas pocas generaciones. Las glaciaciones forzaban migraciones arriesgadas. La competencia con otras especies de Homo y depredadores como leones de las cavernas y osos gigantes era brutal. Muchos de estos primeros humanos no sobrevivieron. Sus linajes desaparecieron, dejando atrás solo fragmentos de huesos, herramientas y trozos de ADN dispersos en nuestro genoma moderno. Sin embargo, detrás de las extinciones, también hubo intercambio. La evidencia genética muestra que el Homo sapiens se cruzó con Homo neanderthalensis y denisovanos. Estos encuentros moldearon nuestra herencia genética, influyendo en todo, desde funciones del sistema inmunológico hasta la adaptación al frío y grandes altitudes. La idea de que somos los únicos sobrevivientes de una vasta familia humana es engañosa. Llevamos las huellas de muchos de ellos. Sus refugios eran temporales, hechos de ramas, pieles y piedra. Las cuevas proporcionaban protección contra el frío y los depredadores. El fuego, una vez dominado, se convirtió en un aliado vital, ofreciendo calor, luz y seguridad. También permitía cocinar, lo que expandía las opciones nutricionales y reducía enfermedades. El dominio del fuego pudo haber sido el mayor punto de inflexión en la historia de la evolución humana, abriendo las puertas hacia un futuro que eventualmente nos llevaría a convertirnos en la especie dominante del planeta. Si este viaje al pasado te ha fascinado tanto como a nosotros, no dejes que la aventura termine aquí. Dale me gusta Kumari a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos viajes a través del tiempo. En los comentarios, cuéntanos qué criatura prehistórica te impresionó más o qué época te gustaría explorar en el siguiente episodio. Comparte este video con alguien que ame la historia natural tanto como tú. Recuerda, cada vista, cada like y cada comentario nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para todos los amantes de la prehistoria. Nos vemos en el próximo capítulo, donde continuaremos descubriendo los secretos más fascinantes de nuestro planeta. Hasta pronto.